Ok. C de Bogotá, estudió fuentes del franciscanismo en Cefepal, de Petrópolis en Brasil, estudió relectura de fuentes franciscanas en Cefepal de Santiago de Chile, estudió franciscanismo en el IFEAL de Bogotá, dirigió la revista del Instituto Franciscano para América Latina, IFEAL, sirvió en el IFEAL como miembro del equipo coordinador del instituto, miembro del equipo de formación de la Coordinación Nacional de Comunicaciones base en Colombia, ilustrador de revistas de las comunidades eclesiales de base en Colombia. Sirvió como acompañante en el equipo de formación permanente para la formación franciscana desde las experiencias de Asís, de la OFM. Sirvió en su provincia como acompañante en los procesos de formación inicial, postulantado y noviciado. Presta servicios de acompañamiento de estudios de la regla de San Francisco en el noviciado de su provincia y de la historia franciscana en los primeros años del posnoviciado. Sirvió en su provincia por 2 periodos en el definitorio provincial, impulsó en Colombia, junto con otros religiosos y religiosas de la familia franciscana, la creación de Justicia, Paz y Reverencia a la Creación, JPIC, como es conocida, fundador de un grupo de laicos y frailes de la provincia de San Pablo Apóstol, de la Fundación Franciscana Santo Tomás Moro, que se ocupa de la atención a víctimas de la violencia en el Caribe colombiano a través del acompañamiento psicosocial y psicojurídico en la recuperación de sus derechos y proyectos de vida. Sirvió como miembro del equipo de formación de la familia franciscana de Colombia, acompañando talleres y retiros de la espiritualidad de Clara y Francisco de Asís. Sirve como facilitador y acompañante de reflexiones y retiros en algunas provincias de la familia franciscana en América Latina. Ha servido como facilitador y acompañante en la reflexión de procesos de formación con los hermanos de la OFM conventuales, capuchinos y OFM. Fundador de emérito de la Porciúncula en Montenegro, Quindío, lugar de retiro para laicos y religiosos. Actualmente sirve en la Junta de la Familia Franciscana de Colombia, es miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Familia Franciscana de Colombia, es miembro del equipo directivo de la Red Franciscana para Migrantes, que sirve a esta población en algunos países de América Latina. Como se dan cuenta, es un hombre con un recorrido grandísimo a nivel de la orden y con grandes aportes a la orden franciscana, no solamente en Colombia, sino también en América Latina. Bienvenido, Fray Juan Jairo, gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación de hacer parte también de este gran centro de formación y acción social, Fray Gabriel Gutiérrez. Bienvenido, Fray, entonces te escuchamos. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a ti y a todos ustedes por acogerme. Uy, sí, qué cosa tan larga. Realmente se ha hecho mucho en la vida y bueno, tengo 67 años, entonces ya realmente uno va cogiendo, como dice un compañero, un hermano mío, más oficios que títulos de estudio y demás. Simplemente uno va como que multiplicando en el hacer cotidiano una cantidad de cosas que ha venido aprendiendo en la vida. Muchas gracias. Veo a personas aquí con las que hemos participado en otros espacios, ¿no? Me alegra ver a Sofía, ¿no? Sofía, que pertenece a la Escuela de Pensamiento Franciscano y muchas otras yo creo que están aquí conocidas en todo este, Gracias, Pai. en este caminar. Muy bien. Vamos entonces a dar comienzo al tema de hoy, ¿no? Yo creo que el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, que ha puesto como eslogan, como identidad, jamás abandonaremos los templos humanos, ha pensado realmente de una manera muy carismática este ejercicio, ¿no? Este ejercicio que seguramente fortalecerá en cada una de nosotros la vocación franciscana que tenemos. El objetivo de este módulo es consolidar la identidad misional franciscana en líderes y agentes de pastoral como posibilidad para animar a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia los procesos de transformación social. Hoy concretamente vamos a hablar de identidad, misión y visión y espiritualidad de la pastoral social franciscana. Nos vamos a encontrar, como decía Miguel,
varias veces. Hoy 24, nos vamos a encontrar también el 9 de febrero. El 9 de febrero vamos a hablar sobre evangelización y JPIG, fe y política. El 14 de febrero vamos a hablar sobre construcción de paz desde las fuentes franciscanas. El 21 de febrero vamos a hablar sobre sinodalidad y franciscanismo. Y luego el 28 de febrero vamos a tener una reunión muy importante sobre JPIG. Así que nos vamos a ver durante este mes varias veces. Repito que agradezco la invitación del Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez a ser parte de este esfuerzo de reflexión para consolidar la identidad misional franciscana de líderes y lideresas que viven su vocación en la Iglesia como agentes de pastoral desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, por supuesto, y en pro de un real y una verdadera transformación social. De entrada, nos encontramos la expresión en este objetivo identidad. Y esa expresión identidad es una expresión altamente provocadora, dado que allí están los rasgos y características que nos diferencian de otros. No que nos separan, más bien que nos diferencian para enriquecernos mutuamente. También está el tema misión. Y la misión es la misma que para cualquier grupo de creyentes, de cristianos, que han escuchado el Evangelio de Jesús. Sus palabras que dicen, vayan y anuncien la buena noticia. Proclamen que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Y la visión, que es el camino a seguir para alcanzar la meta propuesta. En nuestro caso, repito, hacer presente el reino de Dios. En ese sentido, todo bautizado es enviado, y no solo aquellos que hemos dado en llamar agentes de pastoral, entre comillas, o en el peor de los casos, laicos comprometidos, que emulan en la comunidad eclesial a quienes hemos recibido una consagración especial, entre comillas, que por supuesto tiene su base en la consagración bautismal. En estos tiempos de sinodalidad y de desclericalización, sí que suena actual el ocuparnos de la identidad, de la misión y de la espiritualidad de la pastoral social franciscana. Para hacer un camino seguro de encuentro con los orígenes del franciscanismo, o sea, con nuestra identidad, deberíamos, pienso yo, mirar más a los historiadores laicos de la época en que nació el carisma que a los cronistas religiosos. Solo así podemos encontrarnos con el Francisco histórico y sobrevivir a la tentación de los escritos hagiográficos que nos sumergen en el tema de la predestinación y de la caída del cielo como meteoritos de un hombre y una mujer que, como Francisco y Clara, nos sorprenden por su grandeza humana. La grandeza de Clara y Francisco, fundadores de nuestro movimiento, consiste en que fueron en su tiempo activos cristianos, activos actores sociales, cada uno desde y en la clase social a la que pertenecían. Clases sociales, la de Francisco y Clara, trabadas en continuas relaciones de rivalidad, además, empoderadas las dos, una atada a la tierra y a los títulos, la de Clara, y la otra al creciente comercio activado por oleadas humanas que se mueven por el mundo conocido entonces en búsqueda de sentido de vida a través de las peregrinaciones a santuarios o a Tierra Santa, o de elevación de mejores condiciones de vida acumulando tierras o intercambiando bienes mediante el comercio.
si hacemos el camino para propiciar el encuentro con Clara la mujer y Francisco el hombre, de manos de historiadores y medievalistas y no de escritores piadosos, descubriremos cómo ella y él se encontraron con Jesús a la vera del camino, más allá de los proyectos feudal y burgués del que eran hijos. Y aquí ya hay un tema muy interesante de entrada, y es el tema camino. El tema camino está en los orígenes de nuestra vocación, de nuestra espiritualidad franciscana. Más adelante tocaremos el tema. Es así entonces, amigos y amigas, cómo encontraremos a Clara la ciudadana que defiende a su ciudad de la invasión desde San Damián, o sea, desde un lugar fuera de los muros de la ciudad, fuera de la institucionalidad de la misma, porque San Damián no está dentro de los muros de Asís. Así entenderemos cómo ella y su hermana Inés reparten a los campesinos de la región de la Umbría, como fruto de su conversión, las tierras de las que eran dueñas como hijas de los Ofreducho. Así encontraremos también al hombre Francisco buscando la paz entre los líderes antagónicos de su ciudad, el obispo y el alcalde, entre el lobo habitante del bosque y la ciudad de Gubbio, que no tolera su peligroso acercamiento. Ciudad encajonada en su condominio protegido con cercas y porterías vigiladas por hombres armados, mientras que el lobo aúlla muriendo de hambre. Así encontraremos a Francisco exorcizando a la ciudad de Arezzo, que se desintegra en una sangrienta guerra civil, llamando a los ciudadanos a observar la constitución que les dio origen como municipalidad, y otros tantos relatos que posteriormente nos ocuparán en nuestra reflexión durante estas reuniones que tendremos. En la primera visita del Papa Francisco a la ciudad de Asís, después de haber sido nombrado obispo de Roma, pronunció el Papa estas palabras en la homilía. Dice: el auténtico Francisco de Asís, San Francisco, es un personaje de trazos fuertes. El mensaje del santo es también fuerte, pues la paz franciscana no es un sentimiento dulzarrón. Ese San Francisco dulzarrón no existe, y tampoco es una especie de armonía panteísta con la energía del cosmos. Eso tampoco es franciscano, tampoco es de San Francisco, sino una idea que algunos han construido. Sigue el Papa Francisco diciendo que la paz de San Francisco es la de Cristo y la encuentra quien toma su yugo, es decir, su mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. De ahí surge la paz que el Papa pidió con fuerza, sintiendo el grito de quienes lloran, sufren y mueren a causa de la violencia, del terrorismo o de la guerra en Tierra Santa, en la Tierra Santa tan amada por Francisco, en Siria, en Medio Oriente, en el mundo entero. Desde la ciudad de la paz, que es Asís, el Papa recordó que el santo de Asís nos enseña el respeto por todo lo que Dios ha creado y por cómo lo ha creado, sin experimentar sobre él para destruirlo. Recordó que estamos llamados a proteger y cuidar la creación, sobre todo al ser humano,
que es el centro de la creación. Dios ha creado el mundo para que sea un lugar de crecimiento en la armonía y en la paz. El primer papa que ha tomado su nombre Francisco, nos invita a descubrir sobre todo la enseñanza central de Francisco. Nos invita a descubrir que ser cristianos es una relación personal con la persona de Jesús. Nos enseña que Francisco de Asís lo aprendió rezando en la iglesia de San Damián, ante aquel crucifijo en el que Jesús no aparece muerto, sino vivo. La sangre fluye de sus heridas, pero Jesús no tiene los ojos cerrados, sino abiertos, y dirige una mirada que habla al corazón. Un estudioso franciscanista canadiense llamado David Flood, fraile o FM, escribe un libro muy importante que titula Francisco de Asís y el movimiento franciscano. En su libro señala David Flood cómo en la primera regla, que llama el documento base en el capítulo 14, se traza un modelo de comportamiento social. Presenta lo que Francisco y sus hermanos se proponen hacer con su nueva libertad. El capítulo, dice David Flood, comienza señalando dónde deben llevar a cabo los hermanos su proyecto social. El mundo en el que se desarrolla la vida cotidiana de hombres y mujeres. Para describir su manera de comportarse en el mundo cambiante, se sirve de algunos pasajes del Evangelio. No llevarán nada consigo, desearán a todos la paz, aceptarán la hospitalidad que se les brinde. Se excluye cualquier actitud inamistosa hacia los demás y el ejercicio del derecho a la propiedad. Y eso es todo. Francisco aparece en ese capítulo 14 de la regla, concreto en sus determinaciones, derivativo en sus verbalizaciones, sugestivo, y puede ser que como modelo de interacción social, en la regla, en ese capítulo 14, aparezca mayormente entre los que leen la regla, no como con estas características que David Flood profundiza, sino como algo religioso, algo que no tiene que ver absolutamente nada con el comportamiento social de los hermanos y el modelo al que están referidos. En el capítulo 9 de esta misma regla hay una descripción de lo que podemos llamar actualmente contexto o grupo social al que la fraternidad debe estar referida y la actitud con que deben estar entre ellos los hermanos. Dice la regla, capítulo 9, comillas, y deben gozarse cuando conviven con gentes de baja condición y despreciada, con los pobres y débiles, con los enfermos y leprosos y con los mendigos que están a la vera del camino. Cierro comillas. Nótese que en los orígenes de nuestra familia, los pobres, débiles, enfermos y leprosos y mendigos no son esencialmente, ojo, objeto de nuestra asistencia, sino hermanos con quienes convivimos. Además, de manera gozosa.
y deben gozarse cuando conviven con gentes de baja condición, etc. Y esto me recuerda muy bien lo que sucedió con Gabriel. Gabriel se insertó entre ellos. Gabriel hizo parte del paisaje de los habitantes de calle. Y a Gabriel lo veíamos en esos videos que conocemos, en las fotografías, ¿sí? En la cercanía con los habitantes de calle, no como quien convierte a los habitantes de calle en objeto de su asistencia, sino como con quienes se hermana, ¿sí? Y aquí yo creo que está la grandeza de la espiritualidad de la fundación. Es bien importante esto. Hermanos y hermanas, la regla de 1223, de la que estamos celebrando este año, el 8º centenario, con menos letras que esta de 1221, conserva este que es indudablemente el ADN de nuestra espiritualidad. Celebramos este año en toda la familia franciscana internacional este centenario de la regla y otro. La forma de vida de los hermanos y hermanas que seguimos la espiritualidad de Francisco y Clara de Asís. Esa regla de 1223 fue escrita por la fraternidad, por los hermanos, por un pequeño grupo de hermanos en Fonte Colombo, recogiendo las prácticas del movimiento franciscano. Indudablemente, la forma de vida o regla y vida ya estaba inscrita en el corazón, en el cerebro, en las manos y en las plantas de los pies de quienes lo habían caminado. El proyecto de Francisco y Clara de Asís es un proyecto para ser caminado. Fonte Colombo, o sea, la fuente de las palomas, es el lugar donde se trata de escribir sencillamente, así como el Señor le dio el don de hacerlo, el proyecto inspirado por el Espíritu Santo a Francisco. Y lo hicieron de una manera sinodal. Los hermanos se sentaron a construir el texto, aunque los hagiógrafos pasan rápidamente por este acontecimiento. Francisco es la figura, por supuesto, el autor responsable del texto, pero él mismo dice en su testamento que fue el Señor quien lo inspiró. Yo creo que este año tenemos que celebrar con mucho gozo este proyecto de vida que el Espíritu le inspiró a Francisco y Clara y a la familia franciscana del mundo entero, ¿no? Y que nos ubicó entre los pobres y débiles, enfermos y leprosos y habitantes de calle que están a la vera de los caminos. El segundo centenario que vamos a celebrar este año y que tiene que ver con nuestra identidad, que es el tema que nos ocupa hoy, es la celebración centenaria que le merece al Papa Francisco una carta apostólica en el 2019. Es la celebración de la Navidad de 1223 en Grecho. En las cuevas de un peñasco que a medianoche se iluminan para contemplar con los ojos y con el corazón el nacimiento de Jesús vivificado, personificado por los campesinos de la región. Esta carta apostólica se llama Admirabile Signum y en ella el Papa Francisco dice, comillas,
San Francisco realiza una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Este signo es una enseñanza que ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como una manera genuina de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Por otro lado, dice el Papa Francisco, el mismo lugar donde se realizó el primer pesebre expresa y evoca esos sentimientos. En Grecho Belén, se despierta una simetría que nos conmueve. En primer lugar, porque se manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más, viendo que aquel que nació de María es la fuente y protección de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado, dice el Papa Francisco en ese texto, un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros, que nos perdona y nos levanta. Y de modo particular, su origen franciscano, el pesebre, es una invitación a sentir y a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. Y así es implícitamente una llamada para seguirlo en la humildad, la pobreza evangélica y el despojo. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados. Y quizá esto fue lo que encontró Gabriel, de tal manera que lo ató, lo cautivó y lo radicalizó en su vocación franciscana. En esto, pues, consiste la grandeza de nuestra identidad, en que somos una espiritualidad, hermanas y hermanos, enraizada en el mundo y lo mundano. Por lo tanto, su esencia es social y política, entendiendo lo político como lo describe el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. El Papa Francisco dice que el amor político, en el 180 de la Fratelli Tutti, es reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos y que estas no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad, porque un individuo, dice la Fratelli Tutti, puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros, para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más alta caridad, que es la caridad política. Se trata entonces de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más, dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti 180, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, que es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Hasta ahí el 180 de la Fratelli Tutti. Pero avancemos un poco más en la identidad, en esta identidad que nace
en los orígenes de una Clara y un Francisco que como actores sociales interactúan en sus pueblos. La 181 de la Fratelli Tutti dice lo siguiente: todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la ley. Esto supone reconocer que el amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo es también civil y político. Se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el amor no solo se expresa en las relaciones íntimas y cercanas, sino también, ojo aquí, en las macrorrelaciones, como son las relaciones sociales, económicas y políticas. Y para dejar la Fratelli Tutti, tomamos el 180 y nos metemos en otros temas. La 182 dice que la caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. Que la caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo, y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. Sin embargo, dice el Papa, hoy se pretende reducir las personas a individuos fácilmente dominables por poderes que miran a intereses espurios. La buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Hasta ahí el texto radical, comprometedor del Papa Francisco en la Fratelli Tutti, que se inspira, como lo dice al comienzo de la encíclica, en Francisco de Asís y su espiritualidad. Para que abramos la conversación, finalmente yo quiero traer dos textos muy cortos de nuestras fuentes franciscanas. Dos textos que hemos llamado textos fontales, porque dan razón del lugar de nuestro nacimiento. Dos textos que se complementan. Uno que es hagiográfico, escrito por San Buenaventura, que relata los orígenes de nuestra caminada en Francisco de Asís, y otro texto de San Francisco mismo, en su testamento, que habla del mismo tema que trata San Buenaventura. El texto hagiográfico de San Buenaventura y el texto opuscular de San Francisco. Los textos hagiográficos y los textos opusculares deben leerse unidos para no deformar la espiritualidad franciscana. Entonces, tomemos de la leyenda mayor de San Buenaventura en el capítulo 1, el versículo 5, que dice lo siguiente. Imagínense el episodio. Cierto día, mientras cabalgaba por la llanura que se extiende
junto a la ciudad de Asís, de repente se encontró con un leproso cuya vista le provocó un intenso estremecimiento de horror. Pero trayendo a la memoria el propósito de perfección que había hecho y recordando que para ser caballero de Cristo debía ante todo vencerse a sí mismo, se bajó del caballo y corrió a besar al leproso. Extendió éste la mano como quien espera recibir algo y recibió de Francisco no solo una limosna de dinero, sino también un beso. Montó de nuevo al caballo y dirigiendo enseguida su mirada por la planicie amplia y despejada por todas partes, no vio más al leproso. Lleno de admiración y gozo, se puso a cantar devotamente las alabanzas del Señor, proponiéndose ya escalar siempre cumbres más altas de santidad. Hasta aquí el texto de San Buenaventura. Vamos por partes. Primer tema, cabalgaba por la llanura. En la llanura, en las afueras de Asís, justo en la periferia, es donde sucede este encuentro. Podríamos irnos a la experiencia de Gabriel y podríamos decir que justo en la calle, en la periferia, es que se da el encuentro de Gabriel con Cristo. Sigue el texto de San Buenaventura. De repente se encontró con un leproso. Un leproso es un hombre excluido del sistema municipal de Asís. Es un ser humano que no cuenta para nada. Es un ser humano que por estar enfermo es lanzado a las tinieblas exteriores. No puede entrar a la ciudad. Se le da una campanilla para que se anuncie y los demás huyan de su presencia. Este encuentro con el leproso se da en las tinieblas exteriores, con los excluidos del sistema municipal de Asís. Pues también en este momento, ese encuentro con el leproso habitante de calle es el encuentro con Jesús. Tercer tema, a propósito del texto de San Buenaventura. Dice San Buenaventura, trayendo a la memoria Francisco el propósito de perfección que se había hecho. Eso significa que Francisco tenía un proyecto de vida y el proyecto de vida era armarse caballero. Desde su caballo mira al leproso, cosa que no le permite un encuentro horizontal. El encuentro solo es posible cuando las condiciones de vida dan la posibilidad de mirarse a los ojos con el otro, no de arriba abajo, sino en el mismo nivel. Y entonces sigue San Buenaventura diciendo que venciéndose a sí mismo se bajó del caballo y corrió a besar al leproso. Vencerse a sí mismo significa una voluntad, un esfuerzo de propiciar y lograr el encuentro, rostro a rostro, cuerpo a cuerpo, horizontalmente, dando un beso que es expresión de comunión, de solidaridad. Descendió del caballo, descendió de la institución, descendió de los títulos, descendió de lo que los separaba de los demás. Sigue San Buenaventura. Extendió el leproso la mano
pidiendo una limosna. El leproso reaccionó desde su condición y recibió de Francisco no solo una limosna en dinero, sino también un beso. O sea, Francisco respondió integralmente, le dio el dinero que necesitaba y además el afecto del reconocimiento. Dice finalmente el texto de San Buenaventura que Francisco montó de nuevo en el caballo y que no vio más al leproso, que evidentemente en el relato es Jesús. Así lo contó San Buenaventura y lo releemos nosotros en el escrito hagiográfico. Pero, ¿cómo lo contó Francisco en su testamento? El mismo Francisco, ya no San Buenaventura, ya no es el otro el que está escribiendo, sino el mismo actor, dice San Francisco. El Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque como estaba en pecados me parecía muy amargo, extremadamente amargo, ver a los leprosos. Y él mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, junto al caballo, ¿recuerdan? Aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura de alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo, o sea, del proyecto de separación. Cuando Francisco se encontró con Jesús en el leproso, ya no hubo retorno. Y yo recuerdo que cuando Gabriel se encontró con los habitantes de calle, ya no hubo retorno hasta la muerte. Así de sencillo. Y vamos a subrayar cada uno de los elementos del escrito de San Francisco, así como lo hicimos con San Buenaventura. Dice el escrito de San Francisco en el testamento: el Señor me dio, o sea, el encuentro con Jesús fue iniciativa de Dios. Porque como estaba en pecados me parecía extremadamente amargo ver los leprosos. O sea, Francisco considera que el estar envuelto en pecados no le permite ver a Jesús en los leprosos. El estar envuelto en pecados no nos permite a nosotros ver en los habitantes de calle a Jesús. Y sigue San Francisco: el Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. En consecuencia, Francisco practica con el leproso la misericordia, o sea, que le entrega el corazón. Por eso le dio un beso, además de la solidaridad de una limosna. Y al apartarme de los mismos, o sea, vuelve al punto de partida, está en un proceso de conversión. Aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura de alma y cuerpo, o sea, que se produce un cambio total, una clara metanoia por la práctica real del encuentro con Jesús a nivel de un leproso y no simplemente por la profesión de un credo o de una experiencia mística. Y finalmente termina el texto de San Francisco: y salí del siglo. Y fue así como salió de los criterios del mundo. Salió del siglo significa que entró en la lógica del Evangelio. Ya para cerrar, hermanas y hermanos, para que hablemos de esta exposición,
es bien importante lograr un diálogo entre los escritos hagiográficos, repito, y los escritos de San Francisco. Los dos son parte de una misma realidad y nosotros estamos inscritos en ella desde nuestra realidad como instituciones franciscanas o personas franciscanas que hacemos presente en el mundo y en la iglesia este gran Francisco colectivo que somos y que ahora tiene gran esplendor en el pontificado del Papa Francisco. Yo quiero recordarles que Francisco dijo alguna vez en algún texto de los opúsculos aparece: yo ya hice mi parte, hagan ustedes la suya. O sea, nosotros tenemos la obligación de visibilizar la espiritualidad desde aquí y desde ahora con los recursos que tenemos nosotros, que son recursos más grandes, mayores que los que tuvo Francisco en su tiempo. Hasta aquí entonces la reflexión y entonces vamos a abrir micrófonos para hablar, para compartir, para expresar sentimientos, para profundizar en algunos temas. Tienen entonces la palabra. A ver, ¿quién? Hola, Freddy, tienes la palabra. hola, padre. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Freddy, tranquilo, sigue tú. Yo eso espero, tranquilo, hágale, Freddy. Buenas noches, yo no sé por qué aparezco como Freddy, vea pues, no sé qué pasó ahí, es que me di cuenta Sí, que, aparece como Freddy, sí. vea pues, Freddy. ¿cómo están? Buenas noches, hola padre. Hermano Juan Rendón, ¿cómo está? ¿Qué tal todo? Lo más de bien, ¿y vos? Bien, bien, excelente. Qué bueno. Bueno, pues principalmente solamente quería darle gracias por recordarnos y sobre todo profundizar algunas experiencias vitales de San Francisco de Asís, pero a su vez también a traerlas a la actualización según la vida y la respuesta de Fray Gabriel. Y solamente pues quiero hacer eco de esa última frase que usted dijo, ¿no? El gran Francisco colectivo. La verdad pues nunca la había escuchado, me llegó al corazón esa expresión, puesto que creo que esa es nuestra tarea, nuestra misión, ¿no? Construir este Francisco colectivo. Y pues recordando también otro texto del hermano perfecto, ¿no? Cuando a San Francisco le preguntan quién es el hermano perfecto, empieza a nombrar las cualidades de cada uno de los hermanos, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí es esa construcción de que cada uno, si da su granito de arena, pues podemos construir este gran Francisco colectivo. Muchas gracias. Hermano, tiene el micrófono apagado. Hola. Con mucho gusto y cámbiate el nombre. Sí, no sé qué pasó ahí. Sí, sí. A ver, Luis Antonio. Hola, padre Juan Rendón, compañero Miguel, Freddy, todos. Un feliz año ante todo para todos. Un abrazo muy grande. Todavía estamos en enero. Eh, bueno, padre Juan, yo muy agradecido con su exposición. Usted de una manera muy magistral nos fue llevando como por esa llanura, haciéndonos una película y cada uno fuimos viendo a ese gran Francisco que yo diría que es un reto permanente para cada uno de nosotros. Es un hombre magnífico que nos muestra cómo el hombre por más, eh, digamos, cercano a otras estructuras espirituales, físicas, magistrales, cómo a pesar de todo eso, él se abaja a la gente más humilde, a la de la periferia. Y ahí es un reto muy grande porque a nosotros nos da susto, nos da miedo. ¿A quién de nosotros nos da miedo ir a vernos con los ñeros? A todos, a mí me parte el susto. En este momento tengo a mi hijo que acaba de salir de la licenciatura en Educación Física yendo a dar clases gratis a un sitio muy marginal de aquí de Cali
donde la pelea más pequeña es a machetazos, y yo todo el día digo, no, Dios mío, muchacho, qué peligro, yo estoy asustado. Pero Francisco no se asusta. Francisco acepta esos retos y se va y entra, y el padre Gabriel, yo no sé si nunca le pasó por la cabeza que algún día lo atracaran, o que algún día le pegaron una enfermedad, ¿no? O que le pegaron una infección o el coronavirus. Nosotros tenemos muchos retos, la verdad, que vencer, muchos paradigmas con los cuales luchar, y eso pues es también nuestra misión. Usted que hablaba de misión ahora cuando nos introdujo el tema. Yo le agradezco porque nos toca en el alma, y nos compromete como cristianos, nos compromete como seres humanos, nos compromete como franciscanos, y nos compromete como políticos, porque usted bien lo dice, todos tenemos que tener esa dimensión política de entender que todo lo que hagamos tiene una repercusión de una u otra manera en lo social y en lo político. Y yo estoy convencido totalmente de eso. Creo que nosotros somos seres políticos por naturaleza, y mucho más cuando pensamos que tenemos que servir. Que servir, pues, es el arte de la política. Simplemente agradecerle, padre, porque fue muy magistral su intervención, y nos hizo llegar, nos reflejó en la cara a Francisco. Gracias, padre. Muchas gracias a ti, Luis Antonio. Muchas gracias. ¿Quién más? José Heriberto, buenas noches, ¿cómo Muy estás? buenas noches. Muy buenas noches, Juan Jairo. Me alegra saludarte y tener la oportunidad de escucharte. Muchas gracias por esas palabras tan profundas, por esa reflexión tan pues actualizada del Evangelio y sobre todo de la espiritualidad franciscana para nosotros. Gracias por tu participación, por estar con nosotros, por acompañarnos. Y también pues mi saludo cordial y fraterno para todos los hermanos y hermanas que regresan nuevamente a este ciclo de conferencias, a este diplomado en el que pues ya venimos caminando durante un buen trayecto de tiempo, y que qué bueno tener hoy a Juan Jairo con nosotros y poder contar con tus palabras, con tu reflexión, con todo tu apoyo. Muchas gracias, Juan Jairo. Con mucho gusto, José Heriberto. Estoy feliz de estar aquí en este grupo. Nosotros también. ¿Quién más? Auri, contanos. ¿Qué te pareció? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensás? Sí, buenas noches, Fray. A mí me llama la atención, bueno, me quedo muy importante todo lo que usted dice, todo el recorrido que hace sobre la historia del franciscanismo, pero yo me quedo con la última parte que dice, ya yo hice mi parte, hagan ustedes lo suyo. Es la invitación que nos deja San Francisco de Asís a continuar con su legado, que no es más que el legado de nuestro Señor Jesús, porque Jesucristo también Él no vino por los sanos, sino por los enfermos, Él no vino por los poderosos, sino por los sencillos y los humildes. Igualmente San Francisco también, siguiendo también el camino de Jesús. En su momento, en su entorno, pues habían los leprosos. En nuestro entorno nosotros tenemos que identificar cuáles son esos leprosos. En el caso de Fray Gabriel, pues los habitantes de la calle, pero en cada parroquia, en cada comunidad, siempre hay personas sencillas, necesitadas, enfermas, a las que podemos apoyar con ese franciscanismo colectivo, como bien decía ahorita Freddy, no sé cómo se llama, que entre todos podemos apoyar y hacer una gran labor en el nombre de Jesús, que es pues, quien nos da la luz, la guía y también los medios para servir a los demás. Muchas gracias por Muchas todo. gracias, Auri, a ti. Excelente tu reflexión. ¿Quién más? Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Cómo está, Fray? Bien, cuéntanos. A ver, Bien, Miguel Ángel. pues sí, pues al igual que Auri, sí encuentro yo mucha similitud en lo que nos explicaba Fray Gabriel cuando estaba haciendo su obra. Yo ya hice mi parte, nos decía él, o lo que está diciendo él, porque pues ya no está con nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Y pues eso fue lo que más me impactó de las frases que dijo, y sobre todo el recorrido que nos dio usted sobre la visión franciscana.
Muy bien, Miguel Ángel. Yo creo que Gabriel Quedé muy es satisfecho. bien. Gracias. Yo creo que Gabriel está con nosotros actualmente, en este momento. Está acompañándonos de otra forma, ¿sí? De otra forma y nos está animando como a reflexionar el sentido de la caminada que él hizo. Porque muchas veces uno camina y hasta ni siquiera es consciente de lo caminado, ¿no? Sino que va dejando huellas que los demás van encontrando detrás de uno. Yo creo que es bien importante eso. Adriana, tienes la palabra. Profe, buenas noches. Buenas noches. Que Dios le pague por toda su sabiduría y yo quiero preguntarle, tan claro que ha sido en el mensaje, esta parte. La obra de Francisco, cuando yo veía la película, hay una división en la comunidad. Pasa, Fray, a quien debemos esta capacitación y por quien es nuestro ejemplo. Profe, ¿cómo viviría Francisco la unión de los hermanos, que es donde yo percibo en la comunidad y cuando de pronto humanamente queremos hacer la buena labor afuera, el dolor del leproso, el dolor del necesitado, pero ¿cómo Francisco haría, Padre amoroso, para limar estas durezas y estas dificultades del grupo de aquí unido para servir afuera? ¿Cómo sanarnos por dentro como grupo queriendo servir para llegar al que vamos a servir? Y quisiera preguntarle, profe, usted que tan sensatamente nos ha transmitido, si hay algo que dentro de la comunidad estuviera en lecturas, que yo solo puedo verlo por la película. Finalmente pues también hubo división entre los hermanos de la comunidad porque dividieron intereses. ¿Cómo haría él para conformar? Sé que los invitaba, que los ponía a trabajar, que cultivaban la tierra, bueno, la película, padre. Pero ¿cómo haría él para limar eso que es lo que siento yo, Adriana? Es una fragilidad al momento de querer formar macro, como está bien hecho. No, yo solita voy y me sirvo, o voy con mi mejor amiga o mi grupo pequeño, pero Dios maravilloso. Cuando vamos creciendo en comunidad para hacer obra grande, ¿cómo haría él para conciliar esta humanidad, Dios, y no crear la división que a veces daña el propósito? Eso quisiera saber, padre. Yo creo, Adriana, primero te voy a pedir un favor. Y el favor que te voy a pedir es que te desligues de la película. Porque las películas nos pueden... Mira, yo soy hijo de una película. Yo me hice fraile por una película. Por Hermano Sol, Hermana Luna. Muchos de nosotros somos hijos de Franco Sefirelli. Pero Hermano Sol, Hermana Luna es color, música, flores y mariposas. Y esa vida, pues, bueno, sí, hay parte en la vida de eso, pero las durezas de la vida son tremendas. Mira, yo creo que San Francisco es maravilloso en el sentido de que nos enseña que la mejor manera de construir al interior de las comunidades, de las fraternidades y de los grupos, comunión, sinodalidad, es trabajar juntos hacia afuera. O sea, el camino, o sea, trabajar hacia afuera hace que se vaya trabajando al mismo tiempo hacia adentro, ¿sí? Eso como que se corresponde, ¿no? Cuando vamos unos y otros a trabajar con los empobrecidos, vamos sintiendo que en ese trabajo algo nos va uniendo, ¿sí? Entonces se va operando como una metanoia, ¿sí? Como un cambio interno. Entonces, no hay que esperar organizarnos adentro para amarnos mutuamente y salir a servir, porque le cuento a Adriana que en eso se nos va la vida y nunca saldremos a servir. La cosa es bien compleja, es al mismo tiempo las dos cosas, ¿sí? Al mismo tiempo. Yo recuerdo que a nosotros nos decían en el noviciado o en algunas etapas de formación, vean, no pida que cambie la provincia, cambie usted. Y algún fraile dijo alguna vez,
pero yo estoy cambiando y la provincia no cambia. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque es que las estructuras tienen unas lógicas que a veces pues nos dificultan los cambios internos y se hacen más complejas para cambiar estructuralmente. Entonces es lo uno y lo otro. Si queremos un mejor país, seamos mejores ciudadanos, ¿sí? Es eso. Eso es muy importante. Bien. No, vamos a tocar ese tema en el camino porque hay un tema que nos va a llevar a hablar de eso que tú propusiste, Adriana, esta noche. Nosita. Buenas noches. Buenas noches, padre. Bueno, yo quería decir que me parece muy hermoso esto de San Francisco, de hermanarse con los hermanos más necesitados y rechazados. Me parece que ahí Francisco, pues, que ha imitado a Jesús de una manera tan perfecta, ahí es lo que está haciendo, es imitar a Jesús, que de su condición divina se abaja y se hace uno de tantos, se hace como nosotros. Entonces pienso que es una lección de cómo nosotros tenemos que vivir la caridad, no desde una posición más alta, de una posición que no tenemos porque todos somos hermanos, y que Dios nos ayude a poder compartir con el hermano como, pues como a Jesús le gusta, como Jesús lo ha hecho, que viene a hacerse uno de nosotros. Maravilloso, Claudia, eso que estás diciendo. Eso te recuerda a ti y nos recuerda a todos el cántico de Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, etcétera, etcétera. Eso no lo sabemos de memoria, ese cántico, ¿sí? Es un poco el cántico cristológico. Ese cántico es lo mismo que sucede con Francisco fuera de las murallas de Asís en el encuentro con Jesús leproso, ¿sí? Y Francisco, cuando desciende del caballo, no desciende para simplemente darle una moneda al leproso, sino para hacerse hermano de él, ¿sí? De hecho, Francisco no creó una organización de beneficencia, simplemente se hermanó con ellos. Y nosotros tenemos en la historia de la familia franciscana de la Orden gente como San Roque de Montpellier, ¿sí? San Roque era un laico, ¿sí? Franciscano, que va con los leprosos, con los infectados, y se infecta, ¿no? Y muere, ¿sí? O sea, da su vida por ellos, convive con ellos, no tiene temor, ¿no? Yo creo que es bien importante esta cosa, o sea, no se trata de dar limosna, se trata es de dignificar a la gente, ¿sí? Que tirada en la calle es mirada con desdén, ¿no? Como si no tuviera dignidad, como si no fuera imagen de Dios. Creo que es bien importante que tengamos muy claro eso, porque la espiritualidad franciscana no nos convierte en benefactores, sino en hermanos. Eso es lo más importante. Mira, hay alguien que tiene la mano levantada y aparece Nosita. No sé quién es. Buenas noches, acabo de darme cuenta que soy yo. Yo esperaba encontrar mi nombre de Luis Pinto acá y acabo de... ¿Qué? Te pasó lo mismo que a Santiago. Sí, que a Edwin, ¿ya? Bien, cuenta entonces. No, el retorno nos tiene como enredados a todos. Estoy en computadora ajeno, por eso no... Bueno, listo. Ah, por eso es. Y tampoco puedo activar la cámara porque no pude conectar el teléfono. Pero ahorita iba mucho en la línea de Adriana ahorita. Muy buenas noches para todos. Desde Cartagena un gran saludo. Excelente inicio de retorno de clase con este tema.
Y yo estaba también como oído, como Adriana, pensando en cómo podríamos hacer para llegar a actuar como nos invita San Francisco. Y muchas veces hemos romantizado mucho eso de cómo Francisco se baja y besa al leproso, pero si lo vemos como al diario vivir de nosotros, es completamente complejo. Pero usted mencionó, Fray Juan mencionó algo que me quedó en la cabeza y me perdí un poquito de la línea que llevaba porque me quedé pensándolo. Usted mencionaba de que Francisco pudo ver en el leproso a Jesús porque el pecado ya no vivía en él, o algo parecido, algo así quedó. De cómo nosotros hoy todavía vemos a esas personas pidiendo en la calle, vemos a la gente sucia, vemos a los necesitados y tendemos a ser muy apartados, nos da cosas, nos da miedo tocarlos, nos da miedo acercarnos. Pero hoy en cómo algo nuevo que nos deja hoy de ese beso al leproso es como el pecado que ya no estaba en Francisco, o esa vida que había preferido vivir, como ya Jesús le permitía tener los ojos abiertos para ver en aquel pequeño a su hermano. Y como menciona usted, pues las órdenes y toda la estructura franciscana está diseñada a una línea donde todos somos hermanos, que pues por orden, por facilidad tendríamos unos organigramas de ministros y demás, pero viéndonos como hermanos, creo que esa es la invitación de aceptarnos, de reconocernos y de aceptar como en ese Jesús, como el desprendimiento de ese pecado para poder vivir mi vida plena al servicio de los demás. Y como también lo mencionó Edwin, que no recuerdo cómo se llama de verdad, o sea, cómo Francisco es capaz de ver en cada uno de sus hermanos sus cualidades, es algo que hace mucha falta en estos momentos. Nos falta mucha empatía. Estamos acostumbrados a señalar a la gente, a hacer juicios inmediatamente. Pero si nos detenemos a actuar como Francisco, de bajarnos del caballo y ver lo bonito en cada uno, seguramente podríamos seguir mucho más fácil su camino. Muchas gracias. Y muchas gracias. Yo pienso que es muy importante que cada uno de nosotros hiciera como el ejercicio de identificar en qué caballo anda montado, porque todos somos unos caballistas, pero buenos jinetes, ¿no? Andamos montados en unos caballos que no nos permiten encontrarnos directamente con Jesús, ¿no? Pisar el mismo piso de Jesús, ¿sí? Y la única manera de superar la condición de pecado es realmente el encuentro con el otro, ¿sí? O sea, eso no se resuelve simplemente con la confesión. O sea, yo no sé por qué se hacen la ilusión de que yo voy y confieso mis pecados y ya estoy en gracia, ¿sí? Pues no sé, si usted no va y arregla su problemilla de relaciones fraternas con quien tiene el problemita, por más que se confiese, pues ahí hay un pendiente, ¿no? Ahí hay un pendiente, pero los pendientes sociales son mucho más graves. O sea, yo cada vez estoy viendo más en mi ciudad, donde vivo, en Medellín, cada vez más habitantes de calle. Dicen que eso es fruto de la pandemia, ¿sí? Porque es que cada vez hay más, ¿no? Y en Bogotá, ahora estoy en Bogotá y yo me quedo sorprendido debajo de los muros, debajo de las matas en los parques, debajo de cualquier cobertizo hay un migrante, un habitante de calle escondido, protegiéndose. Eso nos debe tocar de alguna manera. Eso toca a Gabriel. Y yo pienso que Gabriel, el proceso vocacional de santificación, no temo decirlo, de Gabriel consiste en haber descubierto a Jesús allí. Eso ya no tuvo retorno. O sea, realmente cuando uno descubre a Jesús, ya no hay retorno. O sea, y salí del siglo. Gabriel salió del sistema, salió del esquema, ¿no? Salió del esquema y quienes conocimos a Gabriel, bien lo sabemos que eso sucedió, ¿sí? Que eso sucedió. Ana Belén, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, me pareció muy buena su frase, ¿no? ¿En qué caballo estamos montados? Creo que cuando nos caemos del caballo, decimos, ah, este es el punto donde tengo que aterrizar. Y para reforzar, no sé, creo que la dignidad, cuando reconocemos nuestra dignidad como hijos de Dios, somos capaces de ver la dignidad del que está solo por soledad de problemas familiares, solo porque no tiene que comer, solo porque no tiene que pagar, con qué pagar el arriendo, solo porque es un inmigrante que llegó a esta ciudad y no sabe por dónde caminar, qué va a comer, dónde va a dormir. Son muchas las situaciones que el ser humano está viviendo en este momento, de drogadicciones. Es exorbitante la situación por drogadicción, donde la persona va perdiendo su dignidad y ya no quieren ni trabajar, o sea, los inmigrantes, sus valores, sus conocimientos, sus capacidades como que ya no las quieren reconocer. Entonces sí pienso que hay que empezar por bajarnos del caballo o que nos tumbe el caballo, una de las dos, aterrizar y velar por la dignidad de cada ser humano. Muchas gracias, Ana Belén. Tú me hiciste recordar de una reflexión que hacíamos alguna vez sobre la elegancia franciscana. O sea, San Francisco determina bajarse del caballo. Él se encontró con el leproso y él se bajó. O sea, a San Pablo, pues parece que lo tumbó un rayo, ¿sí? O sea, realmente yo prefiero bajarme por mis propios medios, ¿sí? A que me tumben porque causa risa cuando lo tumban a uno, ¿no? Y yo creo que hay muchas maneras de que uno caiga del caballo en el que anda montado. Una enfermedad, una catástrofe familiar, sí. Cualquier cosa hace que uno diga, bueno, ¿yo qué? Esa es la cosa. Gustavo, buenas noches. Buenas noches para todos. Yo hice una pregunta en el chat. Muchas veces Francisco se nos convierte para muchos en un mito, que lo ponemos de referencia a la matica, el pajarito, el gatico, el lobo. Y Francisco fue un ser que vivió su propia humanidad, su vida cristiana en sus luchas y derrotas, y también las glorias. La fraternidad que Dios le dio no fue ángeles, fueron hombres con sus fragilidades y debilidades, pero que con el hermano Francisco fueron madurando en la fe. La verdadera alegría, ese escrito nos muestra la expresión de una fraternidad que estaba viviendo sus conflictos internos, pero que esto le ayudaba al santo y a la fraternidad a madurar en la fe. La figura del caballito y el beso al leproso, eso fue algo duro que vivió Francisco, porque lo que era amargo se le convierte en dulzura, y estar en el caballo de su arrogancia, de su soberbia, de su ego, y bajarse a un leproso que era lo peor para él. Esa ruptura que da Francisco hace un gran avance en su vida de identidad como cristiano, porque como usted nos decía, Francisco y Clara son la identidad de unos verdaderos cristianos. Muchas gracias. Excelente tu reflexión, Gustavo, y además la escribiste, sí, la estoy viendo, me parece excelente. Y yo creo que hay una cosa con la que terminas tú, que es, y con la que termina Francisco, que pone en su testamento Francisco, de aquello que me era amargo se me convirtió en dulzura de alma y cuerpo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con las fiestas que acabamos de celebrar y que en algunas partes del país se acostumbran. Yo recuerdo que viviendo en Popayán muchos años, me llamaba mucho la atención que en Popayán se acostumbra que las familias se repartan como en la zona paisa o en otros lugares del país se repartan comida, ¿no? Va la mamá y entonces envía un plato de natilla a la vecina le envía un dulce de qué sé yo, etcétera. Pero en Popayán envían como unas especies de castillos de hojuelas con unas cascaritas de limón o de naranja, que las pasan por caramelo, ¿sí?
sea, son el limón lo someten a grandes temperaturas, ¿sí? La cáscara del limón, sin lo de dentro, y lo cristalizan. Es un poco lo que pasa a todo franciscano que se toma en serio su vocación. El amargo, la amargura se convierte en dulzura si nos dejamos purificar por el fuego del Espíritu, que es el ministro general de la familia, ¿sí? Que es el real fundador de la familia. San Francisco es un hermano que hizo su parte. Mira, hermana y hermano, ustedes saben más y nosotros sabemos más de psicología que Francisco. Sabemos más de Biblia que él. Sabemos más de historia que él. Conocemos las ciencias médicas, lo sociológico y demás, más que él, ¿sí? Tenemos muchos más elementos que él, y él con poco hizo lo que hizo. Nosotros tenemos la urgente necesidad de responder a este Francisco colectivo que somos con las herramientas que nos ha dado las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias médicas, ¿no? Creo que es muy importante eso, ¿no? La responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Se nos va a pedir que respondamos según lo que nos dieron, ¿sí? Entonces yo creo que un santo de esta época tiene que ser un santo que sea capaz de responder a la totalidad de las situaciones que se viven. Por eso yo el tema político lo puse ahí, pero lo vamos a traer durante todo el tiempo de reflexión, porque es que lo que interesa es que como franciscanos seamos realmente unos muy buenos ciudadanos, ¿sí? Y ciudadanas. Francisco y Clara de Asís lo fueron. Y que recuperemos en el franciscanismo la presencia de Clara. El franciscanismo sin Clara está cojo, como el mundo sin mujeres, ¿sí? Como la iglesia sin mujeres. Creo que es muy importante rescatar el clarianismo, la figura de Clara, porque Clara es la que determina de alguna manera la dirección que va tomando la vocación de Francisco cuando se le pregunta qué debo hacer. Son las 8:01 de la noche. Querido Miguel. Miguel, ¿dónde anda? Debe estar por ahí. Creo que se quedó otra vez sin luz porque no está activado. Grave. Bueno, entonces terminamos aquí, ¿les parece? Sí, Juan, está muy bien. Sí, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Nos vemos entonces para la próxima reunión que me toca. Ya les dije, no recuerdo cuándo es que me toca. 9 de febrero mencionó. 9 de febrero nos vemos. Un abrazo para todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Muy bien. Así bien. Gracias. Así bien a todos. Muy bien. Buenas noches, hasta luego, gracias. Buenas noches. A ustedes, los bendiga. Amén. Una feliz noche. Gracias. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga y los guarde. Una feliz noche.